Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente nos siguen por las redes sociales a través de las cuentas de Instagram, de Facebook, de YouTube y de TikTok para expresar y para controvertir aquellas opiniones importantes relacionadas con la situación política del país y muchas veces de la situación política internacional cuando las circunstancias así lo ameriten. En esta oportunidad me quiero referir con cierta contundencia a las distintas voces que han venido surgiendo desde todas partes de la escena política colombiana, en donde se habla de que el presidente de la República o de que el gobierno del presidente Petro tendría otras cartas importantes que bajar en el caso de pretender convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o iniciar lo que el presidente Petro ahora quiere llamar el proceso constitucional o constituyente. Sobre este particular es importante decir por una parte que esas voces han comenzado a surgir desde la izquierda, especialmente desde lo que se denomina el pacto histórico, por cuanto no comulgan con lo establecido en el artículo 376 de la Constitución Nacional en el sentido de que la Asamblea Nacional Constituyente debe ser convocada y debe ser instalada dentro de los parámetros establecidos allí por el constituyente primario, que no es otro distinto que la Asamblea Nacional Constituyente que se reunió en el año 1991 en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de la capital de la República. El propio presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, o el señor Gustavo Petro Urrego, como se le quiera llamar, ha negado que en algún momento él hubiese hablado de la Asamblea Nacional Constituyente y ha dicho sospechosamente que él se está refiriendo a un proceso constituyente o que está invitando al pueblo a que ejerza su poder constituyente. Efectivamente, el pueblo podría ejercer su poder constituyente y ejercer su función constituyente si quisiera deliberadamente sustituir la Constitución de 1991. Pero una cosa que sí podemos afirmar categóricamente es que no observamos al pueblo colombiano haciendo o organizando asambleas populares o cabildos abiertos como los que quiere el presidente Petro con el propósito de valerse de esas circunstancias para probablemente decretar el estado de conmoción interior o el estado de emergencia económica o social y sobre esa base expedir un decreto legislativo que convoque a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente dentro de unos criterios que a mi juicio podrían ser bastante parecidos a los que se llevaron a cabo en Venezuela cuando se escogió la última Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto hizo absolutamente de todo bajo el pretexto de que el poder constituyente estaba por encima de los poderes constituidos, sin haber cumplido con su propósito de reformar la Constitución venezolana, que en este caso habría sido la Constitución expedida en el año de 1999 bajo la égida del entonces presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. En el caso particular de Colombia, no es notorio, no es evidente, no es
palmario que el pueblo esté solicitando la sustitución de la Constitución de 1991 a través de asambleas populares o a través de requerimientos violentos, aunque sí es palmario y sí es evidente que el presidente de la República ha invitado a ese mismo pueblo a organizarse a través de lo que él ha llamado asambleas populares, a través de los cabildos abiertos y con la amenaza soterrada de que en caso de que la oligarquía colombiana, como él la llama, no permita la constitución de las asambleas populares o de los cabildos abiertos, pueda provocarse un estallido social de magnitudes colosales. Esto, por supuesto, no deja de ser una amenaza de las tantas que hace permanentemente el presidente Gustavo Petro frente a la posibilidad de que alguno de los poderes constituidos, sea el caso del Congreso de la República en su condición de poder legislativo, sea el caso de las distintas cortes en su condición de poder constituido, al proferir los fallos que le corresponden, unas veces la Corte Constitucional, otras veces el Consejo de Estado, otras veces la Corte Suprema de Justicia, es bien sabido que el presidente Petro no tiene otro lenguaje distinto que el de la extorsión abierta o el del chantaje soterrado, cuando uno de los poderes constituidos que él llama la oligarquía no le permiten hacer su voluntad en el territorio colombiano. Pero independientemente de esa circunstancia, también escuchamos la voz del ex fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, decir que le bastaba al presidente Petro expedir un decreto legislativo, lo que supone la expedición previa de la declaratoria de emergencia económica o del estado de conmoción interior, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El señor Montealegre utilizó la palabra legítimo para referirse a ese procedimiento, lo cual evidentemente, como más adelante lo diremos, no solamente no es legítimo, sino que es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución de 1991. Pero quizá la gota que rebosa la copa es la tesis un tanto anodina, un tanto peregrina, un tanto traída de los cabellos del excanciller Álvaro Leiva Durán, según la cual, de la interpretación de los acuerdos firmados en La Habana en el año 2016, el gobierno podría perfectamente obtener la legitimación o la sustentación de la tan manida Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto a pesar de que el propio presidente Juan Manuel Santos, que es uno de los suscriptores del acuerdo de paz, sostuvo que jamás en esos acuerdos se llegó a pensar en la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como adicionalmente consta en los documentos, tanto en los documentos que se suscribieron en La Habana, como en los documentos que posteriormente fueron corregidos y que obtuvieron vida por la suscripción de esos documentos en el Teatro Colón de Bogotá,
cuando el pueblo colombiano había decidido en el referendo del 2 de octubre del año 2016 el no en contra de unos acuerdos de paz que legitimaban la impunidad y lo que entonces se llamó, como todavía se llama, la elegibilidad de los actores armados, a pesar de que no han confesado sus crímenes, a pesar de que no han reparado a sus víctimas y a pesar de que no han dado a estas últimas garantías absolutas de no repetición. Esta especie de debates verdaderamente confusos parecieran ser una especie de cortina de humo para poder dar rienda suelta al caballo de Troya que quiere meter el presidente Petro en la sociedad colombiana, que no es otro distinto que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución. Ahora solo estamos en condiciones de decir que absolutamente todas estas manifestaciones, la del propio presidente Petro en primer lugar, la del señor Eduardo Montalegre en segundo lugar y la de Álvaro Leiva Durán en tercer lugar, no son otra cosa distinta que el lanzamiento de globos, o si se quiere utilizar un término un poco más del folclore caribe, no son más que una bola de candela echada al ambiente, echada al aire, echada a la plaza con el propósito de producir confusión, con el propósito de producir caos y con el propósito de producir la anarquía que tanto anhela y que tanto ha anhelado el presidente Gustavo Petro Urrego desde sus antiguas épocas de guerrillero raso al servicio del movimiento 19 de abril, desde prácticamente sus horas fundacionales. La única posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, si de lo que se trata es de respetar el Estado de Derecho, si de lo que se trata es de respetar la letra y el espíritu de la Constitución Política de 1991, y si de lo que se trata es de respetar el acuerdo sobre lo fundamental al que en su momento llegamos los colombianos en 1991, cuando se discutió, se debatió, se controvirtió y finalmente se aprobó la Constitución que actualmente nos rige, solamente podría hacerse a través de los mecanismos establecidos en el artículo 376 de la Constitución Política. Cualquier conducta en otro sentido, cualquier conducta o cualquier hecho que pretenda desconocer el mandato constitucional contenido en el artículo mencionado no sería otra cosa que un desconocimiento absoluto, un desconocimiento absurdo y un desconocimiento burdo de la Constitución Política del año 91 y por lo tanto generaría ipso facto unas consecuencias graves a la sociedad colombiana, unas consecuencias graves al gobierno del presidente Petro y unas consecuencias graves a aquellos individuos que tengan el atrevimiento suficiente para desafiar las normas constitucionales vigentes
desde 1991, cuando se aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Por tal motivo es importante decir que la sociedad colombiana no va a aceptar, no va a tolerar, no va a permitir que se desconozcan las reglas que se impusieron entonces, a menos que éstas sean reemplazadas de conformidad con los procedimientos que en aquel momento se acordaron y que allí, en el caso concreto de la Asamblea Nacional Constituyente, están establecidos en el artículo 376 de la Carta Fundamental. Desde aquí, desde esta humilde tribuna, tengo necesariamente que decir que toda la sociedad colombiana debe estar vigilante a partir de la hora presente para que no nos sorprendan aquellos que maquinan tras bambalinas, aquellos que maquinan en la oscuridad la posibilidad de dar un golpe contra las instituciones colombianas, contra el Estado de Derecho, contra la democracia nacional, contra las libertades públicas y contra aquellos derechos que nos han sido excepcionalmente caros a los colombianos, no solamente a partir de 1991, sino desde mucho antes, cuando se erigió Colombia en un Estado democrático, precariamente entonces, pero que hemos ido perfeccionando con el paso del tiempo. De tal manera, invito a todas aquellas personas que me escuchen o me quieran escuchar, a que estemos definitivamente alertas, a que estemos vigilantes contra cualquier movimiento en falso que pretenda este gobierno, enemigo declarado de las libertades y enemigo declarado de la democracia y del Estado de Derecho.